vamos a continuar con el seminario anual de escuela, al 67, la ética del análisis. Hoy va a presentar Isabel Paz y Andrés Musto. Bueno, va a comenzar Andrés Musto a la manera de lectura de la nota. Bien. Tuvo distintos nombres de trabajo. Finalmente opté por un nombre más sencillo. Se llama Das Ding. Sí, sencillo. Este trabajo trata acerca de la función de la palabra, del super-yo y aquellos restos de goce que habitan las prohibiciones. Lo que se vuelve a encontrar en la repetición como pérdida, la ruptura del lazo social, de las relaciones del deseo, del super-yo, y de cómo Lacan conceptualiza el deseo en este tiempo de su transfusión. Se trata del humor, trata de Antígona, como la última de los Labdácidas. Es un texto atravesado por algunas preguntas que vienen de antes y me acompañan de tiempo. Y en la lectura de este seminario encuentran algunos puentes que las conducen a otros lugares. Preguntas que podría condensar en ¿cuáles son los efectos que un análisis produce en la relación a la palabra y la voz, a la escucha de los otros y la posibilidad de la práctica del psicoanálisis? Voy a retomar algunos de los diálogos que se vienen dando en las presentaciones anteriores, las de Fabián, Octavio, Álvaro y Celia, en las que se planteaba la cuestión del análisis y su relación a la tragedia. Se han hecho algunas observaciones acerca de cómo queda tomado Lacan en la lectura que realiza la Antígona por el sesgo trágico y la incidencia que puede haber tenido en las formulaciones que realiza del deseo. Articulando dos momentos de la obra de Lacan, me preguntaba: ¿es Antígona hereje de la buena manera? Tal vez los términos de Antígona no sean posibles de transitar en esa pregunta, pero como se me ocurrió, me parecía que estaba bueno compartirlo. Respecto del deseo y su sesgo trágico, sobre el final de la clase del 23 de diciembre del año 59, Lacan va a decir: la relación dialéctica del deseo y de la ley hace que nuestro deseo solo arda en una relación con la ley, por la cual deviene deseo de muerte. ¿Qué es este deseo de muerte y qué relación es posible a ese deseo? Uno de los artículos en los que el superyo, como instancia del aparato psíquico, se desarrolla con mayor extensión en la obra de Freud, es el malestar en la cultura. Algo del pensar ese malestar puede haber resultado propicio para pensar esa instancia. La pregunta que Freud nos propone al inicio del texto y como eje de su reflexión: ¿por qué la cultura, como creación del hombre para posibilitar la vida en sociedad, se vuelve una fuente de malestar? Del superyo sabemos que es el heredero del complejo de Edipo. Identificación a los mandatos paternos constituye la vía por las cuales las prohibiciones en las que se organiza la sociedad llegan al niño. Es la instancia encargada de representar la autoridad y los límites. Se volverá la fuente del sentimiento de culpa. Lo paradójico del descubrimiento freudiano radica en que aquella instancia encargada de velar
Lo paradójico del descubrimiento freudiano radica en que aquella instancia encargada de velar por la eficacia de las prohibiciones al cumplir la función de representar la ley que posibilita la convivencia, se vuelve, a través de sus mandatos y del sentimiento de culpa, un empuje a realizar acciones destructivas de los otros y de sí mismo que llevan a la ruptura del lazo social. Lo paradójico que observa Freud del sentimiento de culpa es que cuanto más renuncia el sujeto a aquello que puede traer una satisfacción, se vuelve más intenso. Las renuncias, lejos de alivianarlo al sentimiento de culpa, lo intensifican. El superyo se reapropia de la renuncia que impone y se vuelve más exigente y cruel. Tanto es así que en otro texto de Freud, pero anterior a donde está en la cultura, que se llama Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, en el último de ellos, que se titula Los que delinquen por sentimiento de culpa, Freud sostiene la hipótesis que frente a la angustia que produce un sentimiento de culpa indeterminado, angustia opresiva, intensa, algunos sujetos se ven llevados a actuar de forma tal de poder ser castigados y con ese castigo alivianar la angustia. ¿Cuál era la fuente de la angustia? Incesto y parricidio son los dos grandes delitos de la humanidad. Pero lo paradójico, y esto lo veremos más adelante, es que la culpa se produce al alejarse del gozo incestuoso, teniendo todo acceso posible. Freud inaugura la paradoja de que el acceso a aquello que sería lo deseado no siempre resulta placentero, y que el placer o la serie placer-displacer no es la única orientación del aparato psíquico. Hay un más allá. Paradoja que toma diferentes formas. Desde la angustia que produce el acceso al deseo por el sentimiento de culpa, a la repetición de aquellas situaciones que resultan displacenteras. Se puede reivindicar como un aporte del psicoanálisis a la cultura, una cuestión no recortada hasta la llegada del psicoanálisis, el más allá del principio del placer. En este seminario, Lacan va a referirse al objeto incestuoso como soberano bien, término que toma de la ética de Aristóteles. En la ética de Aristóteles se encuentra como eudaimonia y también se lo traduce como bien supremo. Freud muestra que a nivel del principio del placer no existe el soberano bien, como proponía Aristóteles. La prohibición del incesto se ejerce sobre un objeto cuya interdicción lo define. Es necesaria la interdicción para que ese objeto pueda tener esa función en la economía libidinal. La repetición de lo incestuoso es el goce hallado en el encuentro con una pérdida, con aquello que una cultura para fundarse precisa sancionar, como ese soberano bien, que Freud le da forma en la modernidad para esa institución familiar que se construye como complejo de vida. Kant propone que los estímulos presentes, placenteros o displacenteros, no deberían constituir una guía del accionar del sujeto. Y es necesario que las máximas a través de las cuales pueda guiar su conducta se encuentren desprendidas de las afectaciones del placer y el displacer, se encuentren desprendidas de afectos. Una máxima que permita guiar el accionar por fuera del patos y por eso mismo generalizable. Una educación kantiana arrasa al sujeto, lo deja sin nada. El mandato debes arrancarte del patos es inhumano. Algo de nada hay que tener para poder vivir, hay que fabricarse, inventarse, un poco de nada.
La adolescencia es un tiempo paradigmático de este asunto, porque allí se juegan sus duelos. El mandato a la rebeldía es su anulación. Es sano ser rebelde, pero eso lo afirman los padres mientras no les rompen las pelotas. La cosa funciona, la rebeldía, cuando se toca la falta en el otro. La transmisión de la interdicción de lo posible y lo imposible no está exenta del goce del que la transmite. Lo impuro puede hacerse oír en el registro de la voz de quien la prefiere. Un mandato opera en un tono de la voz en la que no se escucha lo que se dijo, sino el goce de la voz del que lo profiere, que denuncia que otros gozan, pero él no. Que algunos goces habiten la transmisión de un imposible o de una inexistencia no vuelve vana la transmisión, la hace necesaria. Uno de los efectos de un análisis podría encontrarse en cómo se articulan las prohibiciones que habitan el superyo a los deseos que sancionan. En la lectura que realiza del proyecto, Lacan va a hacer referencia a das Ding, la cosa, distinto de die Sache, que también hace referencia a una cosa, pero puede ser tomada como significado. Die Sache es lo que después va a ocupar el lugar de la representación cosa, aquello que está en el registro de una representación. Para entender de qué se trata das Ding, es necesario pasar por la Verneinung. El texto de Freud explica la función de la negación en la construcción del juicio de existencia. Si Lacan articula el significante a la pulsión de muerte en el diálogo que mantiene con Hippolyte en el año 53, la posibilidad del juicio de existencia, de esa Beijahung primordial, se sostiene en la negación. Es propiedad del significante la división del sujeto, y la negación solo puede representarse a nivel del discurso, avanza en lo entredicho. En el juicio de existencia no se trata de encontrar algo acorde a lo representado, de comparar entre la representación y la cosa y concluir que existe. Se trata de reencontrar, de saber que aún está allí afuera. Lacan va a insistir varias veces en su obra de que las cosas del mundo humano son cosas de un universo estructurado en palabras. Das Ding se constituye en una relación de alteridad al sujeto y sus significantes. Si la polaridad del principio de placer se ordena en relación al objeto que produce placer o displacer, pero das Ding no es de ese objeto del que se trata, del que entra en la polaridad del placer-displacer. Existe lo bueno, lo malo y la cosa, primer exterior en torno al cual se organiza el sujeto. Das Ding se propone como la alteridad radical del sujeto. Excluida de la palabra es aquello que ordena la relación del sujeto al significante. Ajeno a mí está en mi núcleo. Primera cosa que comenzó a separarse de lo que el sujeto pudo empezar a nombrar. No se trata de cualquier cosa, sino de la cosa en tanto es la de mi prójimo. Lacan distingue cosas mudas de cosas que no tienen relación con las palabras. Para plantearlo, su referencia va a ser Arpo Marx, de los hermanos Marx, aquel que era mudo, que si han visto por lo menos algunos fragmentos de sus películas, Arpo Marx hace que otros digan y se encuentren envueltos en sus propios enredos, en el borde del malentendido, produciendo el ridículo, atrapado en la literalidad. No habla, pero actúa, y en su transcurrir va produciendo un desarreglo inadecuado al sentido. Lacan, a propósito de Arpo Marx, dice: ¿hay algo que pueda formular una pregunta más presente, que haga más presión, más cautivante, más trastornante, más nauseosa,
más hecha para arrojar en el abismo y la nada todo lo que sucede ante él, que el rostro, marcado por esa sonrisa, que no se sabe si es la de la más extrema perversidad o la de la necedad más completa. La función de Dasville en un análisis se introduce a partir de la transferencia. Hace hablar. No es por el decurso del principio de placer que las representaciones transcurren a su encuentro. Es por la posibilidad de presentificar lo inconsciente. Por los efectos que tiene el más allá del principio del placer en la moral, la ética, a partir del psicoanálisis, no puede pensarse en los mismos términos en los que se hacía anteriormente al más allá del principio del placer. El otro, el semejante, es depositario de los fantasmas del sujeto, como identificación al deseo realizado en su imagen, fundamento de la agresividad que hace obstáculo a la alteridad. Dasville, ese soberano bien al que el otro ha accedido, es lo no analizado del sujeto de la pérdida original. Si como sujeto se es otro para sí mismo, la relación al semejante y los fantasmas que porta, esa cosa, das Ding, que se busca en el otro, es la presencia de la propia alteridad, de das Ding como la propia alteridad. Por esto, la dimensión de la ética para el psicoanálisis es a partir de lo inconsciente. La verdad tiene estructura de ficción. En la sublimación, un objeto puede cumplir esa función que permite no evitar la cosa como significante, sino representarla en tanto ese objeto es creado. El humor tiene un componente agresivo y su presencia en un análisis es una forma de instalar el vacío, de hacer desconsistir el goce de la voz del mandato, el lugar desde donde se escucha la palabra. Un análisis hace juegos de palabras. Si hay sesiones que pueden tener la belleza del descubrimiento de una verdad, del alivio por encontrar la renuncia a una carga o la salida al reclamo, por deshacerse de unos imaginarios que soportan algunos goces, hay otras verdades a las que es posible acceder a través del humor. Lacan lee en la tragedia de Antígona una posibilidad para plantear la dirección de la cura. Un análisis para salir de lo trágico, para perder esa eficacia en la que se hacen consistir algunos mandatos. Poder ir más allá del temor, pero también plantearse la cuestión de que el heroísmo tiene un límite. Patrick Guillomard realiza la siguiente observación, de que Lacan designa la máxima de la conducta de Antígona con las palabras de Creonte. Para Antígona en ningún momento se plantea la cuestión de ceder. Es a Creonte a quien se la plantea el coro. La ética, para el psicoanálisis, es una ética de lo inconsciente porque posibilita que la verdad sea no toda. Antígona es un tiempo de la enseñanza de Lacan, es algunos momentos de un análisis. En el inicio del seminario 20, Lacan menciona el seminario 7. Hay 3 referencias en el seminario 20 al seminario 7. Lacan en el inicio lo menciona a propósito del goce y su relación a la ley. La interdicción del goce fálico para el sujeto hablante llega a través del super-yo, cuya ley ordena gozo. Y Lacan señala el sujeto solo puede responder oigo, en un juego de homofonía en francés del gozar y el oír. Para que haya deseo es necesaria la posibilidad del no todo. Y encuentro que ese no todo que formula Lacan en Aún se puede leer como una salida en relación a ese deseo de muerte o de goce superyoico del interdicto. Ese no todo como el lugar de lo femenino de un velo que causa un deseo
cuya forma no se realiza por completo. Bueno, muchas gracias Andrés. Ahora vamos a seguir con Isabel Paz. Bueno, gracias Ana. Sí. ¿Se escucha con este? Sí. Bueno, les agradezco a los presentes y a los que están por Zoom. Es un gusto para mí participar de esta actividad nuevamente en un seminario anual de escuela, que este año, bueno, como ya dijo Ana y como lo mencionó Andrés, estamos trabajando sobre el seminario de la ética de Lacan. Bueno, titulé a mi trabajo Antígona. ¿Por qué Lacan en este seminario sobre la ética para el psicoanálisis elige la tragedia de Sófocles, Antígona, y le da a esta un lugar central en su enseñanza? ¿Cuál es la diferencia que introduce en su lectura en relación a las lecturas existentes hasta entonces? ¿Qué es la tragedia en general y qué función ha tenido en la historia y la humanidad y qué nos enseña a los psicoanalistas? Ante todo, la tragedia de Antígona es un texto que ha sido objeto de toda una importante cadena de hermenéutica que tiene como hitos fundamentales a Goethe, a Hegel, a Kierkegaard, a Nietzsche, a Martin Heidegger, y en esa misma cadena interpretativa se suma la lectura y las sagaces puntuaciones de Lacan. Hablar de Antígona es sinónimo de hablar de un conflicto ético fundante, esencial. Y precisamente es en este seminario que nos propusimos trabajar este año en la escuela donde Lacan lo trabaja. La tragedia es un género teatral antiguo de origen griego que se caracteriza por narrativas con personajes de gran importancia, reyes, nobles, que sufren una caída o desgracia debido a alguna falla o destino fatal. Su objetivo es provocar en el espectador sentimientos de compasión y miedo, al tiempo que reflexiona sobre la condición humana, la fatalidad y la búsqueda de la verdad. Freud toma la identidad fundamental entre parricidio e incesto, tal como lo mencionó Andrés hace un momento, expuesta entre líneas en el Edipo Rey de Sófocles y le otorga el carácter de mito fundante de la sexualidad humana, con lo cual no solo hizo del mito una estructura, sino de la tragedia un paradigma, separada de su linealidad dramática y ubicándola como nudo de las contradicciones resultorias de un sujeto, nos legó una interpretación de pretensión universal, que Lacan transformó en una interrogación fina sobre su articulación, su alcance en la estructuración del sujeto y los resortes de la transferencia y la ética del sujeto. Respecto al lugar de la tragedia en general, Aristóteles, en su Poética, un siglo después de la aparición de la tragedia, delinea por primera vez en la historia qué es la tragedia y cuál es su estructura, preguntándose por qué finalmente los hombres obtienen placer de la representación trágica si la finalidad de esta es, provocando miedo y piedad, purgar al espectador de estas pasiones. La tragedia es un tratamiento de la vida amorosa en un sentido más amplio, ya que incluye el lazo entre padres e hijos y los modos en que la deuda filial, allí donde persiste la relación sexual, Lacan lo plantea así en el seminario 14, se opone de modo secreto y enconado y finalmente triunfa sobre el amor no incestuoso. La tragedia es la primera creación poética en la historia occidental en donde son los hombres quienes poseen un destino y no los dioses los que hacen actuar como si solo fuesen
marionetas con los que juegan a su antojo. El texto trágico crea esa elección, la hace acto en el momento de narrarla, otorgándola no solo a sus héroes, sino a sus espectadores y a los ciudadanos. Un destino, si bien escrito por las generaciones anteriores, permite al héroe la elección de sustraerse o no a él. Ahora me voy a referir al diálogo entre Antígona e Ismene, que Lacan comenta en el seminario. El contrapunto entre Antígona y su hermana, Ismene, está desarrollado para mostrar que es posible dar vuelta a la cara, elegir vivir sin más, seguro de que la fuerza del Estado es superior a la de cualquier acto individual. Esto es lo que le da su valor a la tragedia griega, no porque los héroes perezcan, sino porque muestran que, aunque haya individuos que no eligen, puede haber elección, sean cuales fueren sus consecuencias. En este diálogo entre Antígona e Ismene, ellas hablan de las faltas paternas y de que ninguna de ellas les es ahorrada. Es una herencia de Edipo al haber echado una maldición sobre su descendencia, que sus hijos varones, a la vez sus hermanos, se peleen a muerte entre sí por el poder en Tebas. Uno de ellos, Polinices, ataca la ciudad, su propia ciudad. Esquilo relata esto en los 7 contra Tebas. Es por un traidor que Antígona va a perder su vida, ya que el edicto de Creonte, hermano de su madre, Yocasta, no le deja a ella otra alternativa que la desobediencia, al ordenar no solo no sepultar al cadáver, sino la pena capital de quien se atreva a no cumplir con su proclama. Dejar un cadáver insepulto es abandonarlo para que las fieras lo destrocen y los pájaros se lleven jirones en sus picos, dejándolos caer por doquier sobre templos y moradas. Es despojarlo de su nombre e impedir que su sombra pueda reunirse para siempre con las sombras de sus antepasados. Creonte, hermano de su madre y descendiente como ella de los fundadores de la polis, proclama en su edicto que quien quiera entierre ese cuerpo será ejecutado como enemigo. Esta es la ley en la ciudad que castiga a su traidor, Antígona. Antígona decide cumplir con el mínimo de honras funerarias y esparcir polvo sobre el cadáver ya putrefacto. Es lo que ella llama cumplir con otra ley, a la que nombra en forma concisa te agrapta, las leyes no escritas de la justicia de los dioses. Es cierto, no hay ninguna ley escrita que obligue a enterrar a los muertos, porque esta ley, ni dicha ni escrita, es del orden de lo humano, la que preserva el ser de cada uno más allá del destino del despojo del cuerpo. Ese ser que ha de preservarse se encuentra más allá de toda significación que haya podido proferir la palabra. Si el significante es el acto o el acto es la imposible significación que un significante hace de sí mismo, Antígona se determina a echar tierra sobre el cadáver de su hermano porque, dice Lacan, elige de antemano su destino. Esto lo comparten todas las tragedias. La elección forzosa es el modo en que el goce se presenta y éste responde. No hay otro modo lógico que haga posible pensar el goce que no pase previamente por el acto. Poner a alguien en la tumba equivale a poner en ella algo que no merece ser devorado por las fieras ni sometido a la injuria de la putrefacción, a la vista de todos, que no lo debe ser porque eso atenta contra lo humano, ya que la identificación al muerto no es necesariamente a su individualidad histórica, sino a su ser como tal, humano, su semejante. El hombre es el único animal sobre la tierra que brinda ceremonia ante la muerte de un semejante. Solo el hecho de hablar, sin saberlo, presentifica la muerte, marca con muerte la vida.
no solo porque se va a morir, sino porque antes de morir la muerte está ya inscrita en cada uno, como finitud por efecto del significante. El acto de Antígona significa como Níobe transformada en fuente que perpetúa su dolor, volverse piedra, volverse lápida funeraria que provea de tumba e inscripción a su familia. Sabe que va a morir y que ese es su deseo, pero su deseo es poner fin a la maldición lejana que pesa sobre su familia y que no ha dejado generación alguna indemne de su flagelo. Para Lacan, y en esto su enseñanza sigue intacta y siempre nueva, la belleza de Antígona, la belleza como tal, yendo más allá del tratamiento en sí insuperable que hace Kant de lo bello y lo sublime en la crítica del juicio, es una imagen inarticulable en razón de su parentesco con la muerte, que se hace súbita, inopinadamente causa de un deseo que nace y se vuelve visible sin que lo supiésemos un segundo antes, que se extingue un segundo después en esa misma belleza que lo produjo, instantáneamente moldeada por situarse en ese lugar humano, terriblemente humano, del espacio entre dos muertes, cuando ésta ya ha sido dada, pero no está aún consumada. Si Edipo es una tragedia de la acción, de la peripecia y del reconocimiento tardío, nada de ello hay en Antígona. Lacan señala que la tragedia de Antígona se desarrolla de principio a fin sin que haya en ella la menor duda, ningún error de juicio. La heroína se ubica desde el principio en relación con la verdad y nada la aparta de ello. Lacan pareciera decirnos que si hay tragedia es la de Creonte, por ir más allá de aquello que la defensa de su ciudad le imponía. Antígona, santa y criminal a la vez, santa para los dioses, criminal para el orden de la polis, es en esa tenaza significante donde Lacan abre camino a la ética para el psicoanálisis, contra los servicios que se deban rendir a los ideales de cualquier sociedad. La T trágica está ubicada en el campo del otro y el deseo del héroe es insertarse en ella, examinarla e ir más allá de ella durante el corto instante en que eso pueda hacerse. Es en esto que hay identidad de estructura entre la tragedia y la práctica analítica. Ir a buscar la falta en el otro e ir más allá de ella, lo que supone, de algún modo, morir al goce inscrito en el linaje, ya que escribe una lápida donde dice, aquí yace, es al mismo tiempo, ya que escribirle una lápida donde dice aquí yace, es al mismo tiempo reorientar el deseo y la modalidad de goce que el deseo persigue, recreando al mismo tiempo lo que lo causa. Para Lacan, Antígona es un ejemplo de alguien autónomo que se da a sí mismo su propia ley, pero no la ley del goce, ya que sería la del canalla, tampoco la del deseo en su captura imaginaria, que sería la de la pareja amo-esclavo, sino radicalmente la del deseo respecto del inconsciente mismo, ser portador del corte significante. El análisis, por su apuesta al sujeto, desencadena a menudo un llamado a una decisión que podría ser trágica. El drama que afronta un sujeto cuando la deuda de goce en las generaciones anteriores no fue pagada y sobre él recae el destino de pagar, sí, pero ¿de qué modo? Una deuda que no reconoce haber contraído por el solo hecho de existir. El goce que debe perder pagándolo con un precio que no sea la libra de carne es el de un bastión del goce del otro que somete al sujeto a una elección paradojal en la que sea lo que fuere que elija, habrá siempre una pérdida. ¿Cómo son posibles al mismo tiempo familia y Estado? Responder esta pregunta le otorga al psicoanálisis el hecho de tratar la esfera de lo político sin salir de sus propias categorías ni del espacio que le es propio, el del sujeto, sin esperanza alguna de codificar ni la política ni lo político
y sin ponerse categóricamente al servicio instrumental de ninguna filosofía o doctrina del Estado. La tragedia griega muestra cómo el ceder a los imperativos del goce, confundidos extrañamente con la verdad, provoca el hundimiento del Estado y la necesidad aleatoria de refundarlo sobre nuevas bases. En cuanto al sujeto, Lacan plantea en este seminario que de lo único que puede ser culpable un sujeto es el de ceder en su deseo. En la clase del 6 de julio de 1960 dice, cito, pienso haber hecho el giro suficientemente de esta oposición del centro deseante con el servicio de los bienes sobre el cual procede. Avanza mi discurso. Tomemos entonces en lo vivo del sujeto estas posiciones que anticipo ante ustedes a título experimental. Formulémoslas a manera de paradoja. Veamos lo que eso da al menos para orejas de analistas. Yo propongo que la única cosa de la cual se puede ser culpable, al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido sobre su deseo. Hacer las cosas en nombre del bien y más aún en nombre del bien del otro, he ahí lo que está lejos de ponernos al abrigo, no solo de la culpabilidad, sino de toda suerte de catástrofes interiores, en particular, ciertamente, no al abrigo de la neurosis y sus consecuencias. Si el análisis tiene un sentido y si el deseo es lo que soporta el tema inconsciente, la articulación propia de lo que nos hace enraizarnos en un destino particular, el cual exige con insistencia que su deuda sea pagada, vuelve, retorna, para conducirnos por un cierto surco, por algo que es precisamente nuestro asunto. Fin de la cita. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y abrimos el espacio a preguntas, comentarios, ya sea a los presentes y a los que están por Zoom. Bueno, ¿puedo inaugurar? Hola, Sí, hola. mi nombre es Lidia Matu, yo soy de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. La verdad que interesantísimos los dos trabajos, me encantaron un montón. Bueno, voy a hacer una pregunta para iniciar, ¿no? Quería preguntarle a Isabel, que me sorprendió una cosa que dijiste, esto de, bueno, que Creonte no dudaba, dudaba y Antígona no, y entonces que la tragedia era de Creonte. Bueno, si lo podés ampliar, o sea, nunca lo había pensado así y me interesa. O sea, eso. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. En realidad lo que planteé es que Creonte era trágico por haber decidido lo que decidió más allá de los intereses de la polis, que era que fuera muerta Antígona. O sea que no sé si dije que él dudaba. Tal vez lo dije y no me di cuenta. Bueno, yo por ahí escuché mal, pero sí,
como que ubicar lo trágico en Creonte fue lo que me llamó la atención, finalmente. Y me pareció como que, bueno, que Antígona estaba del lado de la verdad para ella, ¿no? De su verdad en todo caso, y que en Creonte quizás había una elección, no sé. Creonte también se arrepiente, como que da a entender, digamos, en alguna parte, que él, porque su hijo se suicida también, ¿no? Porque como se suicidó Antígona, que era pareja del hijo de Creonte, él tiene una gran pérdida también, por eso que llevaba adelante por las leyes de la ciudad, o sea, como que de alguna manera en ese sentido podría ser una tragedia para él, porque llevó tan lejos el asunto que bueno, que el resultado también fue trágico por la muerte de su hijo. Y el Bueno, coro también discute a Creonte, su posición. bueno, ahí está uno de los, por ahí eso leí yo como duda, ¿no? Ujú. Bien. Muchas gracias. No, no, de nada. Buenas noches, gracias. Gustaron mucho tus trabajos. Pregunta breve de decir, Andrés, me encantó lo que dijiste de Harpo Marx. Me encantan los chistes de Groucho y su hermano. Y Lacan dice de Harpo que representa algo de lo real, por esta cuestión de la resistencia al significante en esto de no hablar. ¿Cómo entenderías en ese caso esta cuestión de la presencia de lo real con toda la articulación que haces con David? Y para vos, Isabel, ¿cómo leerías a la luz de lo que trajiste el punto en donde Antígona no duda, excepto algún momento al final que también con Ismene, su hermana, se queja y ahí llora y lanza preguntas muy angustiada? O sea, no dudó en todo momento. Antígona tenía elección, Creonte también, por eso la tragedia es aquello que pudo haber sido evitado. Creo que sí. Sí, la cuestión de Dasdin es, más o menos se ha dicho y lo hemos trabajado un poco, la cuestión de Dasdin como una cuestión que de una manera antecede que va a ser de Tomás, ¿no? Y después va a ir tomando como esa forma. Y lo plantea en relación a eso, ¿no? Dice que habla también de esa interioridad del sujeto. Y lo que dice es lo que me parece, digamos, ¿no? que es interesante, digamos, muy importante subrayar, es que si bien Das Ding es del orden de lo que queda por fuera del significante, es a partir del significante. Entonces, en ese sentido, entiendo yo, por lo menos, que es lo real, en tanto es aquello que el significante va a ir, es lo que va a mover el significante, a hablar y a hacer decir, y va a ir produciendo, digamos, palabras y discursos. Entonces, lo que me parece, digamos, también, por lo menos en esta lectura que venía haciendo, es que Das Ding no es algo que alguien haya vivido, que queda como una especie como de núcleo como traumático, irreductible del sujeto, y que por más que los significantes vayan bordeando, eso va a quedar así como inmodificable. La lectura que hago de Das Ding es, ¿no?, para decirlo así como de forma resumida, es que no es el mismo Das Ding que habita a alguien cuando empieza un análisis que después de muchos años de análisis. No es el mismo Das Ding.
porque no se trata, digamos, de un núcleo o de una vivencia, sino que se trata más bien de lo que lo hace hablar, de lo que lo mueve. Y en relación al super yo, que también es un poco lo que, lo que plantea, porque ahí Tasdin, digamos, que tiene dos formas, ¿no? O sea, el soberano bien, la madre, y el vacío. Eh, Capaz que, digamos, el movimiento de un análisis es hacer vacío de ese soberano bien que pudo haber sido la madre, ¿no? Una cosa así. El imperativo superyoico lo devuelve al sujeto, a eso, al goce de un soberano bien que podría existir. Y el sentimiento de culpa, por lo menos en la lectura que hago, el sentimiento de culpa hace existir el goce incestuoso, más que cancelar, me parece. Claro, está bueno esto que planteas porque la culpa es un sentimiento poco noble. Justamente alude a lo incestuoso en juego. Exacto, la culpa es un sentimiento poco noble, es cierto. Vos lo has dicho varias veces y que está bueno. Pero es por esto que vos decís, Sí, alude a lo incestuoso. sí, exactamente. Claro, digamos, digamos, una forma de la ilusión de esa existencia, ¿no? Así que desconfíen de la gente que se anda declarando culpable. Bueno, es interesante. Hay que ser como Sabina, lo niego todo. Es interesante tu pregunta, muchas gracias. Y pienso que, bueno, ella no duda en el acto donde el cuerpo tierra sobre el cadáver, siguiendo las leyes de los dioses, pero una pregunta que me hice es ¿por qué se suicida? ¿Por qué? ¿No? Porque ella toma esa decisión, digamos, cuando lo que había decidido Creonte para ella era dejarla viva en una cueva, entendí, como que Pero se iba a morir porque estaba presa. Sí, entiendo. Claro, me decís, o sea, se suicida para no morir de la manera en que lo estaba Obligando a Creonte. obligando a morir Creonte. En ese sentido también ella se anticipa, hace lo que él quería. Ajá. Justamente toma una decisión diferente. Decide ellos sobre su propia muerte. Claro. Esto sobre antitráfico. De todos modos, hay algo que vos lo citás medio de costado que a mí me interesó mucho, porque en una de las charlas que tiene con los nenes, ella habla del valor de los hermanos. Y dice que en realidad, si se muere un marido o un esposo, qué sé yo, se puede sustituir por otro. Sí, Sí, lo trabaja Lacan, ¿no? lo trabaja Lacan. Bueno, sí, eso lo Es así, pero un hermano no se puede sustituir. Pero un hermano no, porque forma parte del ser más próximo, más próximo que uno tiene. Bueno, gracias por los trabajos. En lo que vamos de este circuito de este año de trabajo sobre el seminario, bueno, viene cada vez más tomando forma, cantidad de preguntas que se vienen haciendo, y que de alguna manera voy a hacer un comentario en relación a los dos trabajos que escuché, que los sumo a los trabajos anteriores, que me vienen cuestionando e interrogando y dándole un valor extremadamente importante a este seminario que estamos trabajando de la ética, ¿no? Partiendo de una pregunta muy sencilla, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué Lacan eligió para hablar de la ética, ¿verdad?, esta tragedia, que es
una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta para mí, en relación a las lecturas que le he hecho a este seminario y a las relecturas que le vengo haciendo a partir de la escucha de los trabajos que ustedes vienen presentando. Y bueno, el tipo Lacan, para pensar esta cuestión del deseo y del goce, muy bien articulado en esto que vos planteabas del Dasdin, del super yo, utiliza una tragedia heavy, ¿no? Que la tipa Antígona, digamos, su madre también es su abuela y su padre es su hermano. Parece un teleteatro venezolano, ¿no? Es complicado. O sea, y hay un punto, ¿no? Eso es más que importante porque la vida de Antígona parte de una cuestión trágica, ¿verdad? Y en ese sentido, que Lacan tome esta tragedia, no la toma en un sentido literario, para nada, sino que la toma en un sentido, permítanme el término, como más estructural, en ese sentido. Pero para trabajar, algo que él quería trabajar, que era la dimensión de lo real. Por eso me parecía muy bien lo que he traído antes del Dasdin, en el sentido que y él habla en realidad de lo que está hablando en el seminario de Lacan, lo que quiere hablar es hacia dónde apunta un análisis, ¿verdad? Entonces un análisis va absolutamente en contra, digamos, del soberano bien, así en un sentido teleológico, que al final está el soberano bien, que de alguna manera, y no es precisamente lo que Lacan quiere plantear con respecto a lo que es el análisis, ¿va? Porque en realidad esta cuestión aristotélica, teleológica de llegar al soberano bien, parte de la razón, ¿verdad? Entonces, eso no es exactamente lo que es un análisis, ¿verdad? Porque a partir de que Freud trabajó y descubrió o conceptualizó el inconsciente, justamente no es la razón. Entonces, si Lacan utiliza este punto de esta tragedia, que es la de Antígona, es justamente para rescatar este valor de que toda la vida de ella fue, para mí, según lo que leo en Lacan y lo que vengo escuchando de todos ustedes que han venido hablando hasta ahora, es el asunto de poder, toda su vida tratando de bordear ese Dasdin, ese real, esa falla estructural de la cual ella es parte y que no la puede agarrar, ¿verdad? Por eso en esta pelea con Creon, en realidad, digamos, hay una razón que va en contra del deseo, ¿verdad? Y creo que de alguna manera todo este periplo vital de la vida de ella, de alguna manera, es lo que de alguna manera uno tiene que pensar en relación al análisis también. No hay más que acercarse y bordear ese núcleo de lo real, digamos, que tiene que ver con los Dasdin, que es imposible, nunca se va a alcanzar. Y trayendo esto que decide la madre, qué complicado este del Dasdin para Antígona, ¿no? Y creo que ese es el punto más trágico. Por eso esa función del deseo puro. Y la función del deseo puro lleva hasta sus últimas consecuencias bordear la muerte. Por eso puede ser muerte nombrada, como sea suicidio o lo que fuera. Comentarios, ¿eh? Comentarios. Hola. Hola. A ver ahí. Sí, te escucho. ¿Suena ya? Sí, Escucha el Ya se Zoom. escucha más tarde. Allá y más allá. Bueno, más. Con eco. Seguimos entonces. Seguimos con el seminario. Bien.
allá que me encantaron las posiciones, la problematización, no puedo desprenderme de un punto hace ruido crítico, ¿no? Que supongamos entonces, si ese das link de la tragedia, de esta ficción, de esta tragedia antigua, acerca al sujeto en cierta manera a la verdad entre la ley de la polis, de Creonte, y la tradición de los dioses, supongamos, es este núcleo de la ley, como decía Michel, cierta división de la verdad, como lo pone Isabel. ¿Tiene que eso conducir al suicidio? Esa es la parte que a mí me resulta intragable. Incluso me parece que los últimos capítulos del seminario de Lacan empieza a tratar de reparar lo que significa eso como consecuencia directa, ¿no? Para pacientes, personas pensantes, para... Si la travesía de un análisis tiene que ser la copia de esa belleza de la tragedia, entonces, bueno, tendría que ser así. Tendría que ser el principio. Y en la época que Lacan lo trabaja, eso no era algo que estaba muy lejano, por ejemplo, las propuestas de Albert Camus y de otros. Incluso en relación a lo que tiene que ver con la causa freudiana, lacanera, sino que la causa de la revolución, que estaba en esos tiempos muy en juego también. Isabel hace una edición interesante de cuántos autores han trabajado contigo. Claro que es re importante. Agregaría el último, ¿no? Que fue un emblema de la salida de la dictadura, acá en Uruguay, sentado por el Teatro del Galpón, en esos años 80. Pero de todas maneras, parece que si bien hay una dimensión de la belleza, justamente por la dimensión de la tragedia, de estar sujeto a eso que te hace hablar, eso que te hace hablar, tanto sea el contacto con Dios como el conflicto con la polis, lo ubicaría en el punto donde el sujeto comienza, no donde lo inicia. Hacia el final, Lacan ordena casi haciendo una inversión cronológica de lo que son los pagos del analista. Lo plantea así. El analista paga con su interpretación, paga con su persona en la transferencia que tiene que ser omitida y paga con un juicio. Entonces, todo lo que... La pregunta es así. Este seminario, no el único, ¿no? Seminario del acto también, acuerdo, y otros más. Pero este seminario fundamentalmente aborda desde mi lectura, me parece, hay que pensar en ese sentido también, aborda ese tercer pago de la juicio. El juicio que uno, si no lo hace así en las primeras, diría hasta en las primeras, ahí cuando se hizo eso que dice preliminar, antes de que el sujeto entre en el picado. Si no paga con un juicio, es decir, si no se juzga la situación en la que está el sujeto, no pasa nada. Recuérdelo en sus inicios como analista, porque tienen una larga trayectoria, y los que están empezando se van a dar cuenta que ahí fue donde tuvo el tropiezo de que no pasó nada. Y no pasa nada, se dio que no hubo una serie, así que siguió viniendo sujetos, que no juzga, que no es pasar la mano por el hombro, ¿no? Sino juzgar algo de la tragedia donde el sujeto está metido. Si no se reconoce esto, el sujeto no tiene ganas de seguir hablando. Sigue muriendo. Entonces, ¿es el único momento donde uno hace un juicio? No, claro, justamente. Ese juicio va abriendo la posibilidad de a quién le habla. ¿A qué creo? Antes, a la parte complicada, donde la transferencia te toca, ¿no?
Esa te quema también. ¿Cuándo? Cuando sos ubicado también en ese lugar de Creonte. El otro lugar, el lugar de los Lucios, si bien hace hablar, también tiene un estilo trágico marcado por, diríamos, el largo proceso de la cultura de producir el sentimiento trágico. O sea, y en todos está el sello de la muerte, pero como suicidio o como sacrificio. Antiguo. Pero hay uno más referencial, ¿no? Padre de la cultura de Occidente. Sócrates. Y el otro, padre de nuestra civilización, o hijo del padre, que se muere por amor al padre. Sí. También es un suicidio. O sea, hay algo allí, el destino trágico que toca esta cuestión del castigo permanente. Pero bueno, me parece que en el pago que vivimos, el Casdín se quedó a vivir, ¿no? Pero de que un altísimo porcentaje de suicidio, estamos fuera de rango. Bueno, comparamos con Burkina Faso, o sea, como que hay algo del sentimiento trágico que queda, en cierta manera, muy en nuestro trabajo. Pero insisto, Lacan trató de remediar algo de eso, en el sentido de, bueno, es la idealización de la tragedia el fin de la narrativa. Pues si no pasa que irremediablemente nos tenemos que matar y disolver. Siendo lacaniana, ¿no? Salida. Y algo de eso pasa también a veces con el superior lacaniano. Insisto, la comparto. No es un tema de discrepancia, sino un tema de cuál es el alcance justo, por decirlo así, de que nos sirva para algo de la tragedia. Si no se nos vuelve en contra. No sé, para verte eso. Quiero decir algo, pero si querés hacer comentario y Bueno, de esto no. Eh, bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que no parece andar esto, ¿no? Hola. Sí, ahora sí. Siguiendo un poco en esta línea, a ver, volviendo a la situación que toma Lacan en este seminario, esta tragedia, evidentemente el deseo llevado hasta sus últimas consecuencias, digamos, directamente es el enfrentamiento con lo real absoluto. Y bueno, entonces lo que se acarrea es la muerte, porque el suicidio de Antígona, en realidad, bueno, el suicidio es relativo en tanto está apresada y digamos, un suicidio, digamos, por así decir, inducido, en cierta medida. Pero trae muerte, porque cuando Hemón, que es el prometido de Antígona, que a su vez era hijo de Creonte, cuando ve eso, se suicida. Y Eurídice, la mujer de Creonte, madre de Hemón, se suicida. O sea que ahí hay un punto de radicalización del deseo hasta sus últimas consecuencias, que tiene que ver con el bordear y el llegar a esta dimensión de la muerte. Pero eso no es un de análisis. Eso es una explicitación clara de que el Dassin de alguna manera bordea. Al fin del análisis, digamos, se bordea la cuestión de la dimensión de lo real. Y el sujeto, digamos, no es que lleva el deseo hasta sus últimas consecuencias, que podría cargar esto que hablamos y también decía Octavio, sino que se tiene que hacer responsable de su deseo. ¿Me explico? Ese es el punto. Y que el sujeto pueda hacerse cargo de su deseo, esa es, sí, la dimensión ética. No esa cuestión
cómo termina la tragedia. No es trágico el fin de análisis. Al contrario, digamos, el sujeto tiene que arreglárselas con el deseo, de diversas maneras según qué tipo de estructuración subjetiva tenga, ¿no? Un neurótico lo hace de una manera y otro lo harán de otra manera. Pero ese es el punto, me parece. Bien, bueno, gracias por los comentarios. Yo de Antígona había en realidad leído bastante, no incluí, digamos, demasiado, pero sí había leído bastante. Y sí, digamos, intentaba tener como una posición crítica respecto de la tragedia de Antígona, que hacía un poco en esta pregunta. Bueno, si hay herejía no hay tragedia, entonces bueno, pierde sentido, tiene gracia, que tragedia va a haber. Por eso, digamos, me parece que los términos de la pregunta no son los de la tragedia, porque no, pero lo que sí me parece, digamos, pero sí me parecía, digamos, esa posibilidad sí, de contraponer de alguna manera la tragedia a la herejía, ¿no? Porque, un poco, digamos, comparto todo esto que vienen planteando, la tragedia está en, eh, una vez descubiertos los goces inconscientes, los mandatos que habitan a alguien, no poder salirse de eso, ¿no? Me parece que esa es como la tragedia, o sea, cómo se construyó el deseo en relación a eso. Después también lo otro que pensaba en relación a esto, vos nombraste tres personajes, Octavio, de Sócrates no sé, pero en Cristo y en Antígona, en los dos, lo que se juega es el amor al Padre, ¿no? Y en eso, entonces me parece que aquí también hay algo de lo que termina operando como un sesgo trágico para alguien. Me parece que eso termina operando como un sesgo trágico para alguien en el amor al padre o en la pelea con el padre, que también es como una forma de amor. Antígona, luego, un comentario en realidad entre paréntesis, yo esto no lo sabía. Antígona es la primera de las tragedias de Sófocles. Primero escribe Antígona y varios años después, no tengo exacto el número, pero más de 10, escribe Edipo Rey y Edipo en color. O sea que hace una reconstrucción, digamos. Por eso hay algunas diferencias también entre Antígona y lo que reconstruye después. Pero Antígona es la hija que acompaña, Antígona es la hija que acompaña al padre, ¿no? En Y el es destierro. que en el destierro, claro, exacto. Y es la heredera de la larga serie de maldiciones que en realidad empiezan en Layo. ¿Sí? Cuando seduce al hijo de, recuerdo quién, y, bueno, después se termina suicidando también, y por eso un rey de un reinado vecino le maldice a que toda su descendencia sí, perezca. Es horrible, digamos, ¿no? Es La horrible. dimensión, ¿Eh? la dimensión del pago está interesante, ¿no? Para pensar esta cuestión entre las generaciones. Entonces, y ahí está. Y esto otro, ahí va, interesante esto otro que vos decís de la dimensión del pago. Digamos, no, ya es el pago del analista y el pago del analizante. El analizante paga. Y pagar en las sesiones es lo que le posibilita salir de eso. Si no hay pago de por medio, no hay posibilidades. Porque lo deja también en una forma, digamos, de amor transferencial. eh, Tomando esto que decías en relación al pago del analista, al cual acá hace referencia en este seminario, dice que el analista paga con palabras. ¿No? También está bueno, ¿no? Esta cuestión y con presencia. Y bueno, eso.
Lo interesante también de esta... Pasa que siguen apareciendo cuestiones, pero interesante también de esta cuestión trágica. Vos decías de la secuencia de que escribió primero Sófocles, no. No olvidemos que de alguna manera en esta tragedia de Antígona también está el hecho de que, bueno, Edipo, digamos, tenía sus padrastros, que eran Polio y Mérope, que también jugaron un papel en Edipo. O sea, es trágico por donde lo mires, ¿no? El tipo es abandonado, porque el oráculo dijo, mirá, este pibe sacarlo porque te va a matar. Entonces lo sacan rápidamente. Hay distintas versiones iguales. Y lo sacan rápidamente. A los reyes hay Corinto ahí, lo agarran Polio y Mérope. Que en realidad, Y que en realidad cuando Edipo mata en el cruce de caminos de alguna manera a su padre, no sabía que era su padre, creía que su padre era Polio. O sea, no saber y saber, digamos, es lo que se juega también en el transcurso de los análisis, ¿no? Lo cual cuestiona también esta cuestión de la figura del padre. Por eso decía lo del padre. Y también una cosa más en relación a eso y la otra cosa es de ahí a Octavio, que digamos, esto de estar condenados a disolvernos, supongo que hacía referencia también a veces a las instituciones lacanianas, ¿no? Es interesante, me parece que está buena la pregunta, digamos, ¿no? De lo único que se puede ser culpable es de ceder en su deseo. Cuando yo escuché por primera vez esa frase, me di cuenta después, ¿no? Pero eso yo lo escuché como un mandato. O sea, entonces, claro, yo lo escuché como hace muchos años ya, varios. Lo escuché como un mandato. Y entonces me parece, digamos, que en ese tiempo, por lo menos de la transmisión, también portar esas palabras y decirlas de esa forma, bueno, yo qué sé, no sé, era una forma también en la que se generaba cierta transferencia, cierto lugar, y bueno, pero creo, por lo menos, digamos, que eso ha persistido yo qué sé, no sé, en las reuniones de analistas que han trabajado y que han leído a Lacan. Y que la cuestión o la pregunta, digamos, ¿no? De si ha sido o no ha sido suficiente el análisis, ¿qué tal? Una pregunta que obviamente plantea digamos, una consecuencia propia de la enseñanza de Lacan, justamente lo saca de una cuestión burocrática, lo cual es muy interesante, pero después también me parece que, por lo menos a mí imaginariamente, eso se me terminó tornando en una especie como de heroísmo de llegar a la verdad máxima, ¿no? Esas transmisiones después operan en las escuelas y quedan en las escuelas. Y lleva algunos años, algunos años de análisis sobre todo, que puedan como deshacerse esas modalidades de transmisión. Bueno, en relación a esto que vos planteabas, Lacan dice que la verdad siempre se dice amén, esa verdad verdadera a la cual la referencia no es quien llega a eso, porque justamente estamos es con palabras que lo que podemos hacer y no se puede decir, hay algo que queda, como vos lo trajiste, ¿no? Me parece que ese comentario. Bueno, antes que nada felicitarnos, mostrar muchísimo los trabajos y todo lo que fue promoviendo, ¿no? de este trabajo. Te quedaba con la diferencia entre el máximo deseo y tomo de lo último, dice Andrés, ¿no? Lo de
de la máxima, no sé, delante del deseo. Si eso se ha escuchado como una máxima, es justamente cuando queda descolgada, ¿no? Queda ahí como una sentencia y no puesto a tajar. No dice, no enlaza. Y respecto me quedé pensando con lo del goce incestuoso, que resonó mucho, tanto por el lado paterno como materno, ¿no? Y si hay algo que se atraviesa en un análisis, tiene que ver justamente con poder laburar esta dimensión de la culpa que trabajó y planteaba Celia, y en relación al sacrificio, que también hizo mucho. Es decir, dos cuestiones que permiten horadar la dimensión justamente de eso que no sabido tiene que ver con lo incestuoso. Sí, que me pareció muy interesante lo que se iba enlazando, ¿no? Que es este lugar de Daldín, porque entiendo que es una posición también, de que hablaba de bordear, ¿no? Este real, para que, de hecho lo venimos trabajando un poco en el cártel, eso oficie ahí, porque hablaste del objeto A, ¿no? Pero que oficie justamente relanzando en ese vacío. A un deseo sería como jugado, pero ya no el máximo bien ni tema de sentencia. Bueno, nada, gracias. Sí, porque en relación ¿no? Esto de esto que yo traía como una máxima y eso. Me parece que también ahí lo que es importante es cómo se lee a Lacan. Porque inevitablemente vamos a empezar, o estamos, digamos, ¿no? Se va haciendo. Una transmisión puede ser tratar de entender lo que dijo Lacan, y eso es un laburo, porque lo que dijo Lacan es bastante complicado. Pero otra parte de la transmisión también es otra parte de la transmisión que tiene que ver con el trabajo que hacemos acá también, con el que cada uno haciendo. Es qué lectura vamos haciendo acá. Me parece que ahí también hay un trabajo que se realiza. Y que justamente en eso es importante como sostener, me parece a mí, la cuestión del seminario, porque el riesgo de la enseñanza, tal como la fue, el riesgo de la enseñanza tal como la fue formulando, ¿no? Tal como fue transmitida de alguna manera, queda como muy recortada muchas veces en los aforismos. Esos aforismos muchas veces se terminan transformando en eslogans. Sentencia super yo, Se terminan transformando en eslogans que terminan operando en sentencias superyoicas. Entonces, por un lado, dos cosas, ¿no? Por un lado, una pregunta que yo me hacía en relación a esto, el momento trágico de la lectura de Lacan y eso es, ¿cómo las lecturas que se producen en las escuelas inciden en los análisis? Si esa dimensión está, que me parece que está, y entonces cómo eso incide en los análisis. Por un lado eso. Y a la inversa. Bien, También, claro, como los exactamente, análisis inciden en la como lectura. los análisis van incidiendo en La las forma de lecturas que se leer. van produciendo. Y sobre todo, y digamos como para, y como algo más que quería decir en relación a eso, para que justo ahora, que justamente, o sea, leer a Lacan también es poder ir produciendo lecturas a partir de la práctica clínica. Ese es el tema. El tema es poder hacer eso. El tema es poder hacer eso. Porque en realidad Lacan dijo un montón. Sí, ahí está la reinvención. Parece que sí. Ahí está la reinvención, ¿no? Claro. A partir de la clínica también producir teoría en algún punto, ¿no? Bueno, Que es a lo que tenemos.